Les recordamos que el sábado 1 de mayo tenemos nuestro taller de 25 dinámicas motrices aplicadas al ballet infantil. Los invito, bailarines y maestros que buscan allegarse más herramientas para esta temporada de clases en línea. Creo que a veces es necesario refrescarnos un poco para poder ofrecer mejores clases a las niñas y a los niños y que no se vuelvan aburridas ni tediosas. Todavía hay lugares, así que pueden estar al pendiente de nuestras redes sociales para que se inscriban. Hola, soy Felisa Monroy y esto es Bailo, Dudo y Luego Existo. Un podcast dedicado a bailarines, maestros y apasionados del arte que buscan romper el molde. Aquí pensamos, reflexionamos y cuestionamos todo lo que pasa alrededor de la danza en nuestro país. Si crees que la danza se hace sin razón, tal vez este podcast te parezca irreverente. Hola, soy Felisa Monroy. Esto es Bailo, Dudo y Luego Existo, episodio número 6. Estamos cerrando el mes de abril y considero que este es un capítulo especial porque estamos celebrando el Día Internacional de la Danza. Por eso hoy dedicamos este espacio a hablar sobre por qué celebramos el Día Internacional de la Danza. La idea de escoger esta fecha fue de un maestro ruso de nombre Piotr Yussev que buscaba rendirle un homenaje al padre del ballet moderno. Ahora, ¿quién fue Nover? ¿Por qué tiene tanto peso para que se escogiera su natalicio como día conmemorativo de la danza? Se le conoce como el padre del ballet de acción. Fue un bailarín, maestro, pensador, innovador, que nació en 1727 en París. Por su forma de pensar adelantada a la época, era repudiado por sus colegas en Francia, pues Nover alzó la voz para convertir a la danza en un medio de expresión, en un arte interpretativo mediante el cual los bailarines, despojados de máscaras, trajes ostentosos y pelucas, pudieran expresar sentimientos y emociones. Nover afirmaba que era necesaria la utilización de una buena técnica de ballet como paso previo a la expresión artística y además exigía a sus bailarines que fueran racionales, pues su cabeza tenía que dirigir a su cuerpo para evitar caer en las repeticiones mecánicas. Él consideraba que un buen coreógrafo debe permitir un cierto grado de libertad de interpretación al bailarín que hacía sus coreografías. Esto era un pensamiento totalmente abrumador en su época, puesto que los montajes que se hacían en el siglo XVIII no consideraban que los bailarines debieran expresar, y mucho menos tratar de poner un poco de su identidad corporal en el trabajo de alguien más. Es decir, si al día de hoy no tenemos que ponernos una careta para salir al escenario y tenemos la libertad de expresar lo que sentimos, se lo debemos a Nover. A él le preocupaban, entre muchos otros aspectos, las cuestiones anatómicas y fisiológicas de sus bailarines. Esto era algo que tampoco preocupaba mucho en esa época, puesto que los bailarines eran concebidos como un ejército de la repetición, sin tener en cuenta las diferencias latentes entre un cuerpo y otro. Nover estaba seguro de que los maestros y coreógrafos debían de estar empapados en temas como la geometría, música, dibujo, escenografía, vestuario, tramoya, entre muchas cosas más. Todas sus teorías las encontramos en el libro que él escribió, que son 15 cartas sobre la danza y los ballets. Considero que es un libro que todos los bailarines tenemos que leer, sea cual sea nuestra técnica madre, contemporáneo, folclórico, ballet, seamos bailarines de estilo urbano. No está de más que nos echemos un clavado en las cartas de Nover, porque vamos a poder entender por qué fue un personaje tan importante por concebir la danza como la vivimos ahora, desde el momento en el que él sugiere la separación de la danza del teatro y exige que el bailarín pueda expresar a través de su rostro y a través de su cuerpo sin tener que decir unas palabras.
Creo que tenemos que conocer el pensamiento para darle el valor. Probablemente en esta época no nos suene tan rebelde su pensamiento ni tan revolucionario, pero si lo visualizamos en pleno siglo XVIII era algo totalmente fuera de contexto. Él nos dio esta posibilidad de expresión y de interpretación, pero también hacía que los bailarines pensaran más allá del movimiento, se volvieran conscientes. Por eso les recomiendo el libro, les repito el nombre, Cartas sobre la danza y los ballets de Noverre. Es importante saber que de su redacción a su publicación pasaron 200 años. Sin embargo, el libro sigue conservando este tono revolucionario y adelantado a la época. Noverre vivió una persecución, como creo que muchos pensadores y muchos innovadores de la danza y de la vida siguen viviendo hasta ahora, por querer hacer las cosas de una manera diferente, por salirse del molde. Pero también había gente que en silencio lo quería imitar y quería hacer lo que él hacía. Noverre estaba muy consciente de esa situación y aseguraba que iba a ser un genio perseguido por su talento. Ahora ya conocemos la importancia que tiene Noverre en este Día Internacional de la Danza. El motor principal de este 29 de abril es fomentar actividades que tengan que ver con el movimiento. Es por eso que instituciones de gobierno y privadas en el sector de educación y cultura se dan a la tarea de organizar funciones, conferencias, clases, festivales. El Consejo Internacional de Danza, mediante su presidente, lanza un mensaje oficial y con esto se da por inaugurado el Día Internacional. Pero también hacen una invitación a una personalidad mundialmente conocida de cualquier estilo de danza, y esto me parece importante porque no tiene que ser ni de ballet ni de contemporáneo, es cualquier estilo de danza, para que redacte un mensaje que va dirigido a la comunidad de bailarines a nivel mundial. En este episodio quiero compartirles algunos de mis mensajes favoritos del Día Internacional de la Danza. Hay muchos, pero quise hacer una selección porque considero que son altamente emotivos y conectan muy bien con lo que estamos viviendo en la actualidad, y además que hablan sobre la danza desde una perspectiva de humanidad. No la danza como una actividad motriz de amplios rangos de movimiento y dificultades y virtuosismo, sino hablan de la danza como este regalo que tiene la humanidad para poder unirse y para poder expresar. El primer mensaje que quiero compartirles es el del año 2011, que lo escribió Anne-Theresa de Kersmaker, figura de la danza contemporánea belga y mundial. Ella escribió: creo que la danza es la celebración de lo que nos hace humanos. Cuando bailamos, usamos de una forma muy natural los mecanismos de nuestro cuerpo y todos nuestros sentidos para expresar alegría, tristeza, aquello que nos toca el corazón. La gente baila para celebrar los momentos cruciales de sus vidas y nuestros cuerpos llevan el peso de la memoria de todas las experiencias humanas posibles. Podemos bailar en solitario y podemos bailar en grupo. Podemos compartir lo que nos une, lo que nos hace diferentes unos de otros. Para mí, bailar es una forma de pensar. A través de la danza podemos encarnar las ideas más abstractas e incluso revelar lo que no podemos ver, lo que no podemos nombrar. La danza es un vínculo entre personas, un puente entre el cielo y la tierra. Llevamos el mundo en nuestros cuerpos. A fin de cuentas, pienso que cada instante de danza forma parte de una función más vasta, de una coreografía que no tiene principio ni fin. El segundo mensaje que les comparto es el del año 2012, que dio el bailarín y coreógrafo Sidi Larbi, director de la compañía Eastman. Él dice: celebremos la interminable coreografía de la vida.
A lo largo del tiempo, a través de los años, lo que permanece es, ante todo, el arte. Aquello que el ser humano deja a sus herederos parece ser, al fin y al cabo, arte, bien sea en forma de edificios, libros, pintura o música, o movimiento o danza. En este sentido, pienso en la danza como en la lección de historia más actual y más actualizada que existe, ya que está en constante relación con su pasado más reciente y solo puede ocurrir en el presente. De alguna manera, la danza no reconoce fronteras del mismo modo en que lo hacen otras artes, incluso cuando ciertos estilos tratan de limitarse a sí mismos o de trabajar dentro de un marco. El movimiento de la vida, su coreografía y su necesidad de cambio constante entran en acción rápidamente, permitiendo que ciertos estilos se mezclen entre sí. Todos se engranan de forma natural y la danza se establece solo en el espacio al que pertenece, el del presente siempre cambiante. Creo que la danza es una de las formas de expresión más honestas que existen y por eso debemos apreciarla y conservarla, porque, excepciones aparte, cuando la gente baila, tanto si es una representación de ballet como en una batalla de hip hop, en un espectáculo contemporáneo, underground o en la discoteca, rara vez hay falsedad o máscara en ello. Las personas se reflejan las unas a las otras constantemente, pero al bailar, lo que más reflejan es quizás ese momento de honestidad. Al movernos como otras personas, al movernos con otras personas y al verles moverse, es como mejor podemos sentir sus emociones, pensar sus pensamientos y conectarnos con su energía. Es quizás entonces cuando mejor y más claramente podemos conocerles y entenderles. Me gusta pensar en el espectáculo de danza como en una celebración de la coexistencia, como una forma de dar y crear espacio y tiempo para los demás y para nosotros mismos. Tendemos a olvidarlo, pero la belleza subyacente del espectáculo en vivo reside principalmente en la convergencia de una masa de personas sentadas una al lado de la otra, compartiendo el mismo momento. No hay nada de privado en ello. Un espectáculo es una experiencia extremadamente social. Todos nosotros reunidos por este ritual, que es nuestro vínculo con el espectáculo, nuestro vínculo con el mismísimo presente. Y así, en este 2012, deseo a todo el mundo mucha danza. No se trata de olvidar los problemas del año 2011, sino muy al contrario, de enfrentarnos a ellos de forma creativa, de bailar en torno a ellos para encontrar la manera de engranar con los demás, con el mundo y con la vida, convirtiéndonos en parte de su interminable coreografía. Dancemos para encontrar la honestidad y transmitirla, para reflejarla y celebrarla. A esto me refería con los mensajes que visualizan la danza con esta humanidad que creo que hace falta. El tercer mensaje que les comparto es el del año 2017 por Trisha Brown, bailarina y coreógrafa estadounidense, directora artística de Trisha Brown Company. Me convertí en bailarina por mi deseo de volar. Trascender la gravedad fue algo que siempre me emocionó. No hay un significado secreto en mis obras, son un ejercicio espiritual que toma una forma física. La danza proyecta y amplía el lenguaje universal de la comunicación, dando lugar a la alegría y a la belleza, al avance del conocimiento humano. La danza es la posibilidad de crear una y otra vez en el pensamiento, en la acción, en la puesta en escena, en la interpretación. Nuestros cuerpos son una herramienta para la expresión y no un medio para la representación. Esta sensación libera nuestra creatividad, que es la esencia y el don de la capacidad artística. La vida de un artista no termina con la edad, como creen algunos críticos. La danza está hecha de personas, por personas e ideas. El espectador puede llevarse a casa el impulso creativo y aplicarlo en su vida diaria. El último mensaje es el del año pasado, el del 2020, porque considero que es un mensaje muy importante, ya que habían pasado muy pocos días de que se declarara el confinamiento. Escogieron al bailarín, coreógrafo y actor sudafricano Gregory Buyani. Y dice así: fue durante una entrevista que tuve recientemente que pensé profundamente en la danza. ¿Qué significa para mí? En mi respuesta tuve que analizar mi viaje y me di cuenta de que todo se trataba de un propósito y que cada día presenta un nuevo desafío que hay que enfrentar, y es a través de la danza que trato de dar sentido al mundo.
Estamos atravesando tragedias inimaginables en un tiempo que mejor podría describir como la era posthumana. Más que nunca necesitamos bailar, con un propósito para recordar al mundo que la humanidad todavía existe. El propósito y la empatía deben prevalecer a lo largo de años y años de innegable paisaje virtual, de disolución que ha dado lugar a una catarsis de dolor universal que invade la tristeza, la dura realidad que sigue impregnando a los vivos y a los que se enfrentan a la muerte, el rechazo y la pobreza. Nuestra danza debe más que nunca dar una fuerte señal a los líderes mundiales, a aquellos a quienes se les confía salvaguardar y mejorar las condiciones humanas de que somos un ejército de pensadores furiosos y que nuestro propósito se esfuerza por cambiar el mundo paso a paso. La danza es libertad y a través de ella debemos liberar a los demás de las trampas que enfrentan en diferentes rincones del mundo. La danza no es política, sino que se vuelve política porque lleva en su fibra una conexión humana y por lo tanto responde a las circunstancias en su intento de restaurar la dignidad humana. A medida que bailamos con nuestros cuerpos, cayendo en el espacio y enredando juntos, nos convertimos en una fuerza de movimiento tejiendo corazones, tocando almas y proporcionando curación que es tan desesperadamente necesaria. Y el propósito se convierte en una sola danza hidra, invencible e indivisible. Todo lo que necesitamos ahora es bailar un poco más. El mensaje de este año, del 2021, es dado por Friedemann Vogel, el bailarín principal de Stuttgart. Todos estos mensajes quiero mencionar que los encuentran en internet. Yo hice esta pequeña selección. Y bueno, vamos a compartir el mensaje de este año. Todo comienza con el movimiento, un instinto que todos tenemos y la danza es un movimiento refinado para comunicarse. Por mucho que una técnica impecable sea importante e impresionante, la esencia es lo que el bailarín expresa dentro de ese movimiento. Como bailarines estamos en constante movimiento aspirando a crear esos momentos inolvidables. Independientemente del género de danza, es lo que todo bailarín se esfuerza por conseguir. Así que cuando de repente ya no se nos permite actuar, con los teatros cerrados y los festivales cancelados, nuestros mundos se paralizan. No hay contacto físico, no hay espectáculos, sin público. Nunca en la historia reciente la comunidad de la danza ha sido desafiada colectivamente para mantenerse motivada, para hallar su razón de ser. Sin embargo, es precisamente ahora, cuando nos han quitado algo valioso, cuando realmente apreciamos lo vital que es lo que hacemos y lo mucho que la danza significa para la sociedad en general. A menudo se alaba la destreza física de los bailarines, cuando en realidad nos sostiene aún más nuestra fuerza mental. Creo que esta combinación única de agilidad física y psicológica nos ayudará a superarnos, a reinventarnos para seguir bailando e inspirando. Este es el mensaje de este 2021 y solamente para cerrar hago un llamado a la comunidad porque en estos tiempos de pandemia las cosas han sido muy complicadas para todos. Sin embargo, quiero pensar que el arte y la danza nos ha hecho mucho más generoso este confinamiento. Creo que nos hizo enloquecer un poco menos. Por eso creo que es importante que empecemos a ver esta pandemia como una posibilidad de crecimiento más allá del terror y la incertidumbre. Así que bailarines y artistas, bailemos, como dijo Pina Bausch, si no estamos perdidos. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales como Felisa Monroy Workshop en Facebook, Talleres Felisa Monroy en Instagram y nos vamos a escuchar en 15 días con un nuevo episodio de Bailo, Dudo y Luego Existo. Muchas gracias y feliz Día Internacional de la Danza.